Hola, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Yo espero que muy bien. En el video de hoy puedes ver que estamos en el pequeño jardín porque justo te voy a mostrar el paso a paso de cómo trasplantar unos arbustos que están en tierra a otro sitio. Así que vamos a comenzar. Cabe aclarar que todo esto es en base a mi experiencia, que de hecho este tipo de arbustos ya los he trasplantado anteriormente y otro tipo de plantas también. Te cuento que estos arbustitos se conocen vulgarmente en donde yo vivo como arrayanes o como boj, pero realmente su nombre científico es Buxus sempervirens y se trata de especies del Mediterráneo. Por lo tanto, en el lugar donde yo vivo, que es bastante seco, se desarrollan bastante bien. ¿Y por qué lo trasplantaré? Te preguntarás. Porque en el lugar donde se encuentran en estos momentos, en varias épocas del año llegan a tapar el sol en algunas plantas que se encuentran en esta zona de acá. Por lo tanto, donde los voy a pasar es atrás mío, donde no van a tapar a ninguna planta y por lo tanto va a estar un poco más equilibrado todo el crecimiento de las plantas. Es importante saber la temporada del año, pero aún más importante el tipo de arbusto. Hay que diferenciar entre arbustos de hoja caduca y arbustos de hoja perenne. En el caso de esto se trata de arbustos de hoja perenne. El término follaje perenne o persistente es para aquellas plantas arbustivas que no pierden las hojas durante todo el año, a diferencia de las plantas de follaje caduco que pierden sus hojas en época invernal o época de secas. Y ese último tipo de plantas es el más fácil de saber cuándo trasplantarlas, ya que al llegar la temporada invernal va a ser la mejor época para hacerlo. Casi siempre para todas las plantas arbustivas te voy a recomendar que utilices esta temporada de invierno, cuando estas son un poco más inactivas. En estos momentos yo me encuentro acabando un poco la temporada de lluvias, en un receso en el que hay un poco de días un poco frescos y un poco cálidos. Voy a aprovechar esta temporada porque quiero darle después del trasplante algunas semanas más de algunos días cálidos con bastante sol para que puedan establecerse más rápidamente. Ya después va a llegar el otoño y la temporada un poco más fresca. Si pensamos en trasplantar cuando están en crecimiento los arbustos con hojas persistentes, intentaremos hacerlo en la época cercana a las lluvias y de preferencia que no sean días muy calurosos. Siempre los días de lluvia son perfectos para el establecimiento de muchas plantas, pues el agua que cae está oxigenada, además por supuesto de temperaturas frescas. Es importante fijarnos en que el ejemplar a trasplantar no tenga demasiadas zonas jóvenes en crecimiento, que serán hojas más delicadas, con un color verde claro, a diferencia de las hojas maduras, que son de tipo coriáceo y que aguantan bien la desecación. Y el primer punto antes de hacer un trasplante es considerar hacer una poda. Quizá pueda sonar un poco ilógico, pero esto es importante para retirar un poco de la cantidad de follaje, porque al momento del trasplante es muy difícil que podamos extraer todas sus raíces intactas. Entonces, al momento de hacer el trasplante, la planta va a entrar en un estado de estrés. Como no va a tener suficientes raíces para alimentar todo el follaje, muchas de las hojas se van a perder por decisión propia de la planta para conservar recursos. Entonces, para ayudarle un poco en ese proceso, es mejor podarla. Y de hecho podemos aprovechar un poco esta tarea para podarla en formación. Esta poda te recomiendo que se la hagas unos 2 o 3 días antes para que al momento del trasplante los cortes hayan cicatrizado correctamente. Entonces vamos a ir cortando las zonas más bajas. Por ejemplo, vamos a tener estas zonas de aquí. Estas zonas de hasta abajo son las que vamos a cortar. Tratar de ir dejando a la planta un poco más limpia. Y aquí podemos ir aprovechando de hacer una poda de formación y retirando las ramas que están hacia adentro, por ejemplo. Como esta de aquí se retira, estas de aquí. Tratar de ir dándole forma, un poquito solamente.
realmente la planta no tiene que quedar muy podada. Y algunos pasos previos antes del trasplante es que el sustrato, el suelo, tiene que estar correctamente hidratado para que la planta tenga buenas reservas de agua. Y es preferible que hayamos regado un día o dos antes del trasplante para que el suelo no esté completamente saturado y no sea más fácil esta tarea. Asimismo, es muy importante estar checando y estar al pendiente del tiempo en nuestra ciudad para dos casos principales. El primero es que los días previos al trasplante las plantas hayan estado recibiendo muy buena iluminación para que así puedan tener bastantes reservas en sus hojas y en sus tallos en forma de azúcares como almidones. Pero los siguientes días después del trasplante es importante que estos sean un poco más frescos, a ser posible que sean nublados, para que entonces estén un poco más al resguardo del sol y que no se estresen tanto. También es muy importante que unos 2 días previos antes del trasplante ya hayamos cavado el sitio donde se van a establecer, ya que estar haciendo todo el mismo día va a complicar un poco las cosas y las plantas pueden estresarse un poco al momento de estar extrayendo, dejarlas en un lugar y hacer el hoyo. Previamente ya hicimos el agujero donde va a quedar, no tiene que tener mucha profundidad. Yo le calcularía que son aproximadamente unos 50-60 centímetros. Te recomiendo que la zona donde reubicaremos a la planta posea una tierra ligeramente húmeda. Haber regado unos días antes de cavar es lo ideal, así garantizamos un nuevo lugar húmedo para el enraizado. Ya tenemos ahí la tierra que le vamos a colocar. Vamos a despejar la zona, vamos a sacar la planta. Aquí vamos a mover unas piedras y esta. Vamos a comenzar en esta zona. Lo importante aquí sería utilizar una pala que no esté plana. Aproximadamente son unos 8 centímetros, 10 centímetros alejado del tallo. Y en la zona de acá tenemos más libertad. Voy a mostrarte algo que está pareciendo muy interesante aquí. A ver si se alcanza a ver. ¿Ves esas como pequeñitas raicillas como blanquecinas? Probablemente sean hongos benéficos o micorrizas. Esto sucede en suelos sanos. Es como vamos. Aquí vamos con la desplantación. Puedes ver que hay algunas raicillas. Tenemos que quitando sustrato de aquí. Para esto es importante ejercer presión como si fuera un cuchillo, ir cortando poco a poco las raíces que estén ahí. Puedes ver que ya se está zafando.
La ventaja de estos pequeños arbustos es que no tienen raíces tan profundas, a menos cuando tienen poco tiempo. Esta plantita lleva aquí unos 2 o 3 años, así que no ha enraizado completamente. Y aquí ya hemos zafado la planta. Puedes notar que ya la tenemos. Ahora vamos a pasarla a su lugar. Nuestra planta. Puedes notar que no está tan enraizado. Por supuesto, todo este proceso tú lo harás con rapidez, intentando exponer el menor tiempo posible las raíces al aire y así evitar su deshidratación, o una técnica muy útil es la que te muestro en un video que por cierto te dejo enlazado en la i, donde trasplantamos malbones. Vamos a colocar un poco del sustrato que estaba aquí porque calculé mal y salió menos pan de raíz del que yo pensaba. Entonces vamos a hacer esto. Aquí, en dado caso que tú quisieras, podrías colocar una ligera cantidad de abono, mezclándolo bien con el sustrato o tierra que tenía el suelo. Un pelín más. Creo que ahí estaría. Vamos con la señora planta. Va a quedar perfecta. Aquí tenemos que ver más o menos cómo va a quedar. Casi estaría ahí. Y aquí es muy importante lo siguiente. Si bien no es indispensable usar hormonas de enraizamiento, sí te va a ayudar muchísimo. Vamos a colocar hormonas de enraizamiento. En toda la zona de las raíces. Y volvemos a posicionar a nuestra planta. Así quedaría. Se ve bastante bien. Y ahora lo único que queda es ir colocando todo el sustrato que sacamos. En este caso no voy a abonar porque esta tierra ya está abonada previamente con bastante compost. Además es bastante suelta, tiene bastante arena, entonces no es necesario.
Vamos colocándoselos alrededor de todas las raíces. Y por acá tengo un poco más. El que el sustrato esté suelto permite que ingrese con facilidad entre las raíces de la planta, logrando evitar las bolsas de aire y así asegurar bien el contacto con las raíces. Puedes ver que ahí quedó. Solamente queda ajustar algunas cosas. Ya que lo acomodamos muy bien, puedes darte cuenta aquí lo único que faltaría es ejercer un poquito de presión, muy poquito, para terminar de apisonar bien y que no se esté moviendo la planta. Y lo último que quedaría para hacer, una vez que ya lo apisonamos muy bien y que ya está bien establecido, es dar un pequeño riego. Primero voy a darle un poquito de humedad en sus hojas para que no esté tan estresada. Y esto va a hidratar sus raíces ahorita que necesita. Este primer riego siempre será a saturar bien la tierra, para que se termine de asentar la planta y para que esté bien húmedo, restableciendo la humedad alrededor de las raíces y logrando un reservorio para que éstas se hidraten posteriormente. Y listo. Puedes notar que quedó muy bien. Los siguientes días vamos a dar unos riegos para que no se deshidrate. Lo bueno que esta semana está bastante nublado y lloviendo, así que eso le va a venir muy bien. Y si hiciera falta, podaríamos un poquito de las puntas. Aquí alrededor del tallo podríamos hacer un rodete, cosa de que está aislado de la zona donde reguemos. Ahora solamente queda esperar a que se establezca en su nuevo lugar. Y conforme pasen las semanas, iremos espaciando la frecuencia de riego mientras veamos que la planta prospera en su nuevo sitio. Si en dado caso donde tú vives va a haber mucho sol los siguientes días, que no sería lo ideal, puedes colocarle una malla sombra o algo que le cubra bastante el sol. También te puedes dar cuenta que respetamos el nivel que tenía anteriormente, es decir, no vamos a enterrar más. Y bueno, generalmente grabo los finales antes de todo el video por si llega a pasar algo y no lo puedo grabar en ese día. Así que espero que este video te haya gustado. Si fue así, recuerda dejar tu bonito me gusta y también muy importante, apoyas mucho al canal dejando tu bonito comentario. Si apenas llegaste por aquí, te cuento que hablo sobre plantas y jardinería abordando los temas desde un enfoque biológico. Así que si gustas, puedes suscribirte. Y también de paso te dejo mi Instagram en la cajita de información del mismo. Y sin nada más que agregar, nos vemos en el próximo. Bye.